Siempre supe que en mi casa yo era el otro hijo. No el importante. No el favorito. Solo Noah. El que hacía lo correcto, el que trabajaba, el que no molestaba. El que se esperaba que entendiera todo sin pedir nada. En cambio, mi hermano Aarón, con sus 22 años, era prácticamente un rey en nuestra casa. Mis padres, Michael y Karen, vivían para él. Todo lo que hacía, aunque fuera mínimo o inútil, era motivo de aplausos. Yo tenía 17, y aunque debería estar acostumbrado, cada día dolía un poco más. Aquella tarde llegué del trabajo a las 8:17 de la noche, como siempre, cansado y con olor a cartón y pasillos de tienda. Me quité la chaqueta antes de entrar a la sala. Mi hermano estaba tirado en el sofá, riéndose a carcajadas de un video. Mis padres lo miraban como si fuera la octava maravilla del mundo. Nadie volteó al verme entrar. Ni un hola, ni un cómo te fue hoy. Solo pasé de largo. No sé por qué, pero ese día sentí algo extraño en el pecho. Como si una mala noticia estuviera a punto de caer. Como si algo, muy dentro de mí, supiera que mi vida estaba a punto de romperse. No lo sabía todavía. Pero esa noche, el mundo que conocía estaba a un paso de desmoronarse. Al día siguiente, me desperté como siempre, antes que todos. 6:05 de la mañana. Bajé a la cocina buscando un desayuno rápido. Mi padre bajó un minuto después. Buenos días, le dije. Él respondió sin mirarme. Ajá. Ese ajá era su forma usual de decir, no me importa. Quise intentar algo diferente. Hoy entregan el resultado del proyecto final de física, creo que me va a ir bien, comenté, esperando, no sé, algo. Él levantó la vista por un segundo, no para verme, sino para tomar el periódico. Díselo a tu madre, respondió. Ella entiende más de eso. Nunca supe por qué decía eso. Mi madre tampoco se interesaba en mis cosas. Más tarde, cuando me entregaron el proyecto, vi mi calificación. La más alta de la clase. Me sentí orgulloso. Pensé que, tal vez por una vez, alguien en casa reconocería mi esfuerzo. Llegué a las 7:49 de la tarde. En la sala, mis padres escuchaban a Aaron contar sus historias exageradas. Y le dije al entrenador que si no me ponía en el equipo titular, me iba, decía él, como si fuera una gran hazaña. Mis padres lo miraban con orgullo. Respiré hondo y me animé. Hoy me dieron el resultado del proyecto final de física, dije. Saqué la nota más alta del curso. Silencio. Aaron masticó una papa frita. Ajá. Bien por ti, dijo sin dejar de mirar la televisión. Mi mamá ni sonrió. Eso está bien, Noah, murmuró sin emoción. Y volvieron a hablar con Aaron. Mi logro, desapareció. Ese momento, tan pequeño, tan insignificante para ellos, fue una puñalada para mí. Y todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Algo que no solo me heriría, sino que demostraría hasta dónde podían llegar mis padres para complacer a mi hermano. Mi fondo universitario era más que dinero. Era mi escape. Mi boleto a una vida donde no tuviera que vivir bajo las sombras de Aarón ni las expectativas injustas de mis padres. Yo trabajaba cada tarde, guardando cada dólar. Pero no lo hice solo, mi abuelo Edward era quien me motivó a abrir la cuenta. Él incluso ponía algo cada cierto tiempo, diciéndome: Noah, este dinero no es un regalo. Es una inversión en tu futuro, me repetía siempre. Y yo quería ese futuro. Estudiar ingeniería, mudarme a un campus lejos de casa, respirar tranquilo. Nunca imaginé que aquello que tanto valoraba sería lo primero que me arrebatarían. Esa tarde, después del turno en la tienda, revisé mi correo mientras esperaba el autobús. Y allí estaba, un correo del banco. Notificación de retiro, $10,000. Al principio pensé que era un error. Tuve que leerlo 5 veces. Retiro completado. Saldo actual, $86.14. Sentí que el mundo se me movía. Me sudaron las manos, me tembló la mandíbula. ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Quién? Guardé el teléfono con el corazón acelerado. La gente alrededor hablaba, reía, movía bolsas. Pero todo se escuchaba lejano, borroso. Yo solo podía pensar en una palabra. No. No podía ser. Era mi dinero. Mi futuro. Mi esfuerzo. Llegué a casa sin saber cómo. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo entrar a la sala y ver a mis padres sentados en el sofá, tranquilamente, como si nada. Mi madre viendo televisión. Mi padre revisando unos papeles. Aaron en la cocina, empacando cosas en una maleta. No entendí nada. Hasta que vi unos boletos en la mesa. Los tomé sin pedir permiso. Miami, Florida. 7 días. Hotel todo incluido. Levanté la vista. Aaron sonrió. ¿Qué? Me voy de vacaciones, bro. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mis padres desviaron la mirada. Y ahí lo supe. Ahí lo entendí. Habían usado mi dinero. Mi fondo. Mis años de trabajo. Pero todavía no sabía cuánto dolor iba a causar lo que estaba por venir. No recuerdo haber caminado hacia mis padres. Solo recuerdo estar frente a ellos, apretando los boletos con tanta fuerza que se arrugaron. ¿Qué hicieron? Pregunté, con la voz quebrada. Karen suspiró. Noah, no tienes por qué hacer un drama. ¿Un drama? ¿Robar $10,000 era un drama? Necesitábamos ayudar a Aaron, añadió Michael sin siquiera verme a los ojos. ¿Ayudarlo? Sentí como me ardían los ojos, pero no lloré. Era mi dinero. Mi fondo universitario. Michael levantó la mano para callarme. Aaron ha estado muy estresado últimamente. Unas vacaciones le harán bien. Aaron rió desde la cocina. Gracias, papá. En serio. Yo lo miraba sin entender cómo podía estar tan tranquilo, cómo podía tomar algo tan importante para mí como si no valiera nada. ¿Ustedes están locos? Pregunté con un hilo de voz. Es mi futuro. Ese dinero es mío. Karen me miró con frialdad. Eres joven, Noah. Puedes volver a ahorrar. No es tan grave. No es tan grave. Esas palabras fueron más dolorosas que el robo. Lo que no voy a permitir, continuó ella, es que armes un escándalo por algo que tu hermano necesita. Mi hermano. Siempre él. Y cuidado con decirle esto a alguien, intervino Mako con tono amenazante. Porque si alguien se entera, te saco de esta casa. Y ahí estaba. La verdad desnuda. No importaba mi esfuerzo. No importaba mi futuro. No importaba cómo me sentía. Para mis padres, yo no valía lo suficiente. Aarón, en cambio, lo valía todo. Todo. No dormí esa noche. Me quedé sentado en mi cama, con la luz apagada, intentando entender cómo podía existir tanta injusticia en una familia. Quise llamar a alguien. A un profesor. A mi jefe en la tienda. A un amigo. Pero recordé la amenaza, si alguien se entera, te saco de esta casa. Así que guardé silencio. Un silencio que me apretaba el pecho y me hacía sentir invisible. Aarón se fue de madrugada, riendo, arrastrando su maleta. Lo escuché decir. Gracias, viejos. Se pasaron. La puerta se cerró. Y con ella, se cerró algo dentro de mí. Pero lo que mis padres no sabían era que todo estaba a punto de derrumbarse. Porque el abuelo Edward. Él siempre había sido más inteligente de lo que ellos creían. Y pronto, muy pronto, descubriría toda la verdad. La mañana siguiente recibí un mensaje en el teléfono. Un mensaje del abuelo Edward. Noah, recibí una alerta del banco. Llámame cuando puedas. Mi corazón dio un salto. Ahí comenzó todo. Cuando vi el mensaje del abuelo Edward, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación completamente oscura. Me sudaron las manos. Mi corazón empezó a golpearme el pecho.
No quería que él se preocupara. Tampoco quería meterlo en problemas con mis padres. Pero, él ya sabía algo. Una alerta del banco. Claro. Él era cotitular del fondo universitario. No podía ocultarse ese retiro tan grande. Tomé aire y marqué su número. Noah. Contestó casi de inmediato. Su voz se escuchaba más seria de lo normal. Sí, abuelo, soy yo. Recibí un aviso de que tu cuenta universitaria tiene un retiro de $10,000, dijo sin rodeos. ¿Para qué sacaste ese dinero? Me quedé en silencio. Sentí las lágrimas empujando, pero no quería llorar. No fui yo, respondí finalmente. El silencio del otro lado fue, tenso. Pesado. Explícame eso, dijo Edward con un tono que nunca le había escuchado. Un tono, frío. Pero las palabras no salían. Era como si mi garganta se hubiera cerrado. Como si mi miedo a mis padres intentara ahogarme. Noah, hijo, insistió. ¿Qué pasó? Tragué saliva. Fueron, ellos, susurré. Papá y mamá. Podía escuchar cómo el abuelo respiraba hondo. Tenía una paciencia que siempre admiré, pero en ese momento, hasta esa paciencia se quebró. ¿Por qué lo hicieron? Preguntó, más firme. Yo no sabía por dónde empezar. Pero una vez solté la primera frase, no pude parar. Le conté todo. Cómo encontraron los boletos de Aaron. Cómo me dijeron que era para su bien. Cómo me amenazaron si decía algo. Cómo minimizaron todo lo que yo había trabajado. Cada frase me dolía en la boca. Pero al mismo tiempo, se sentía como una liberación. El abuelo escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, pensé que iba a gritar. O a insultar a mi padre. O a enojarse conmigo por no haberle dicho antes. Pero Edward solo dijo. Quiero que vengas a cenar mañana. ¿A tu casa? ¿A mi casa? Pregunté. Sí, respondió con una frialdad inusual. Será una cena familiar. Y no te preocupes. No diré que tú me contaste nada. Yo me encargaré de todo. No sabía qué significaba todo. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentí que alguien estaba de mi lado. Te veré mañana, Noah, concluyó. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en silencio. Mi habitación estaba oscura, pero por primera vez en semanas. Sentí un poco de luz. Solo un poco. Pero suficiente. No imaginaba, ni en mis mejores sueños, lo que esa cena provocaría. Al día siguiente, mi abuelo no llamó, no escribió, no hizo nada más. Pero yo lo conozco. Cuando Edward guarda silencio, es porque está armando algo. Y lo que fuera que estaba planeando, lo estaba haciendo con precisión quirúrgica. Mi madre fue la que informó en el grupo familiar. Tu abuelo viene esta noche. ¿Quiere cenar con nosotros? Michael respondió con un pulgar arriba. Aaron, que seguía en Miami, mandó un cool, pero yo llego mañana, jaja. Yo no puse nada. Pero mi corazón no dejó de latir fuerte todo el día. Podía sentirlo. Algo grande iba a pasar esa noche. Algo que mis padres jamás habrían imaginado. Eran las 7 de la tarde cuando el abuelo Edward llegó. Vestido con su saco gris, su bastón y su mirada seria. Mi madre corrió a abrazarlo. Papá. Qué sorpresa que quisieras venir. Michael estrechó su mano con una sonrisa que parecía ensayada. ¿Qué pasa, viejo? ¿Algo raro? Pero Edward no sonrió. Ni un poco. Me miró, me dio una palmadita en el hombro, y entró. Se sentó en su lugar de siempre. Había traído un sobre. Un sobre blanco, grueso. Me temblaron las manos solo de verlo. Durante los primeros minutos, mis padres hablaron de trivialidades. Comida. El clima. El trabajo. Mi abuelo no dijo nada. Observaba. Medía cada gesto. Cada silencio. Esa cena ya no era una cena.
Era el inicio de una guerra silenciosa. Y yo sabía, muy dentro de mí, que mi abuelo estaba a punto de exponer todo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi madre hablaba sobre un nuevo mantel que había comprado. Mi padre fingía interés. Yo apenas probaba la comida. El abuelo simplemente observaba, como un juez esperando el momento exacto para dictar sentencia. Entonces, sin aviso, tomó el sobre blanco y lo colocó sobre la mesa. El golpe seco contra la madera hizo que todos nos calláramos. Mako, dijo con un tono tan frío que hasta yo sentí un escalofrío. Necesito que leas esto. Mi padre frunció el ceño, incómodo. Mi madre abrió los ojos con nerviosismo. Mako tomó el sobre, lo abrió, y el color se le fue del rostro. Eran impresiones del banco. Movimientos de la cuenta universitaria. Fechas. Retiro. Cantidad. Retiro, $10,000. Firma autorizada, Michael Williams. Michael tragó saliva. Karen se quedó petrificada. Mis manos sudaban. ¿Quieres explicarlo? Preguntó el abuelo, sin subir la voz. Mi padre intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió. Papá, no es lo que parece. Eso espero, respondió Edward. Porque lo que parece es que tú y Karen robaron el dinero de la educación de Noah. El tenedor de mi madre cayó al plato con un ruido seco. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. El abuelo continuó. Y lo peor no es eso, añadió, mirando fijamente a mi madre. Lo peor es que lo usaron para enviar a Aaron a unas vacaciones. Karen apretó los labios. Noah no tenía por qué decirte eso, escupió. Mi corazón se detuvo. Yo no les había dicho nada. Se estaban delatando solos. El abuelo entrecerró los ojos. Entonces admites que lo hicieron. Karen quiso corregirse. Nosotros, no fue así. Si fue así, la interrumpió Edward. Tengo acceso a la cuenta. Tengo las alertas. Tengo pruebas. Michael se hundió en la silla. Papá, no fue robo, es nuestra familia. Aaron no necesitaba. Edward golpeó la mesa con la mano abierta. Un golpe seco, fuerte, inesperado. Todos dimos un salto. No vuelvas a hablarme de lo que Aaron necesita. Rugió, con los ojos llenos de una rabia que jamás había visto. No ha trabajado por ese dinero desde los 14 años. Ahorro tras ahorro. Y ustedes se lo quitaron como si él no valiera nada. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre estaba pálido. ¿Y yo? Yo solo miraba al abuelo con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en mi vida, alguien gritaba por mí. Mi padre intentó recomponerse. Papá. Aaron solo necesitaba un descanso. Está demasiado estresado. ¿Estresado? Edward soltó una carcajada amarga. Aaron no ha trabajado más de 2 semanas seguidas en su vida. Mi madre lo interrumpió, desesperada. Es nuestro hijo mayor. Siempre ha tenido problemas de ansiedad. El abuelo levantó una ceja. ¿Ansiedad? ¿O simplemente irresponsabilidad? Karen se quedó muda. Edward continuó. Lo que ustedes llaman apoyo, es favoritismo destructivo. Le han dado todo a Aaron y han dejado que no se las arregle solo. Y aún así, le quitan lo único que ha logrado por sí mismo. Mi padre ya no sabía qué decir. Su mirada estaba clavada en el mantel, como si quisiera desaparecer. Papá, murmuró Mako. No teníamos opción. Estamos pasando por momentos difíciles. Edward lo miró con horror. ¿Y pensaste que la mejor solución era robarle a tu propio hijo? Silencio. Nadie respiraba. Entonces el abuelo se recargó en el asiento, más calmado, pero no menos amenazante. A partir de hoy, dijo lentamente, toda la ayuda económica que les he dado queda suspendida. Karen levantó la cabeza, horrorizada. ¿Cómo? Papá, no puedes hacernos esto. Acabo de hacerlo, respondió él, sin pestañear.
Michael abrió los ojos como si acabara de recibir una sentencia de prisión. Papá, la hipoteca, los pagos, no podemos con todo eso. El abuelo lo miró con la misma calma con la que un cirujano corta una herida. Ese no es mi problema. Mi problema es que ustedes traicionaron la confianza de Noah y robaron dinero que no les pertenecía. Yo seguía sin decir nada. Tenía miedo de hablar y romper aquella burbuja de justicia que estaba viendo ocurrir. Entonces Edward dijo la frase que destruiría completamente a mis padres. Tienen 60 días para devolver los $10,000 completos. Hasta el último centavo. Michael se llevó las manos a la cabeza. Karen rompió en llanto. Y el abuelo añadió. Si no pagan, tomaré acciones legales. Créanme, no dudaré en hacerlo. La mesa entera se quedó congelada. Era la primera vez, en toda mi vida, que veía a mis padres así. Sin control, sin excusas, sin poder. Y aunque no lo diré en voz alta, lo disfruté. Por primera vez en años, sentí que alguien me defendía. Cuando el abuelo se levantó para irse, yo también me levanté. Pensé que me iba a abrazar o a decirme algo, pero solo me puso una mano en el hombro. Hijo, mañana hablamos tú y yo a solas, susurró. Y se fue. La puerta se cerró. Mis padres se quedaron sentados, destruidos. Yo no dije nada. Solo subí a mi cuarto lentamente. Pero al llegar a la escalera, escuché a mi madre decir. Todo es culpa de Noah, todo. Y mi padre respondió. Si él no hubiera abierto la boca, nada de esto habría pasado. Mi pecho se apretó. Mis manos se cerraron en puños. No lloré. No bajé. No discutí. Solo seguí subiendo las escaleras, con el corazón lleno de un dolor que quemaba, pero también con una fuerza nueva. Una fuerza que no sabía que tenía. Edward había abierto la puerta. Ahora, faltaba ver cuánto más se iba a caer. A la mañana siguiente, Aaron regresó de su viaje. Entró a la casa riendo, con gafas de sol, bronceado, arrastrando souvenirs baratos y una actitud de quien cree que el mundo gira alrededor de él. ¡Qué noche, bro! Te lo juro, Miami es otro nivel. Dijo apenas me vio. Se detuvo al ver la cara de mis padres. ¿Qué pasa con ustedes? Preguntó levantando una ceja. Mi madre lloraba. Mi padre tenía ojeras. La casa entera parecía más fría. Aaron miró a su alrededor, confundido. ¿Me perdí de algo? Yo no dije nada. Mi madre lo miró con desesperación. Aaron, tu abuelo vino anoche. Aaron frunció el ceño. ¿Y? ¿Sabe lo del dinero?, dijo mi padre con voz rota. Aaron se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué sabe? Todo, respondí yo finalmente, con la voz firme. Aaron me miró como si yo hubiera traicionado a toda la familia. Pero no. Solo había sido víctima de su abuso. Y ahora, por primera vez, alguien me defendía. El reinado del hijo dorado estaba empezando a desmoronarse. Y aún faltaba mucho para que tocara fondo. Ese mismo día, la vida en casa cambió. Y mucho. El abuelo había cumplido su palabra. Todas las ayudas económicas estaban congeladas. Y pronto, el caos comenzó. Los cambios no tardaron ni 2 días en sentirse. El primer golpe llegó cuando mi madre fue al supermercado y, al intentar pagar, la tarjeta principal fue rechazada. Llamó a mi padre histérica, preguntando qué pasaba. La respuesta era simple. El abuelo Edward había dejado de pagar la tarjeta, como él lo hacía cada mes desde hacía años. Por primera vez, mis padres estaban sintiendo lo que significaba tener que vivir con su propio dinero, y su propio dinero, simplemente no alcanzaba. Hasta ese momento yo nunca había entendido exactamente cuánto ayudaba a mi abuelo. Lo hacía en silencio, sin alardes. Pero ahora que todo faltaba, todo se notaba. La hipoteca. La luz. El agua. El seguro médico. Los pagos del auto de mi mamá. La tarjeta de crédito. El seguro del auto de Aaron. Los impuestos atrasados de la casa.
Todo eso, todas esas cosas, el abuelo las cubría. Y ahora, nada. Mi padre llevaba años ocultando sus problemas económicos, viviendo por encima de sus posibilidades gracias a Edward. Sin ese apoyo, la casa entera empezó a tambalear. Literalmente. Capítulo 18. Las cuentas que ya no podían esconderse. Esa noche, el comedor volvió a convertirse en una sala de guerra. Mi padre tiró facturas sobre la mesa, una tras otra, con desesperación. Estamos jodidos, susurró, agarrándose la cabeza. Mi madre lloraba, secándose las lágrimas con la manga. ¿Qué vamos a hacer, Mako? La hipoteca vence en una semana. No tenemos para pagarla. Aarón estaba sentado como un niño regañado, pero no por vergüenza, sino por frustración. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no hice nada, protestó. Yo solo tomé unas vacaciones. Con dinero que no era tuyo. Le gritó mi padre, algo que nunca había hecho. Aarón abrió los ojos, sorprendido. Era la primera vez, en años, que lo trataban como a alguien responsable de sus actos. Y él no estaba listo para eso. ¿Y qué hago ahora? Preguntó con soberbia. ¿Cómo voy a pagar mi carro? Mi madre lo miró con lágrimas. Aaron, tal vez tengas que buscar un trabajo estable. Él explotó. ¿Qué? ¿Un trabajo? Yo. Ni loco. No pienso trabajar como un perdedor. Yo apreté la mandíbula. Sentí como una mezcla de rabia y tristeza me apretaba el pecho. Para Aaron, trabajar era humillante. Para mí, era supervivencia. A la mañana siguiente, encontré a mi padre en la cocina revisando papeles desesperado. Noah, dijo sin mirarme, a partir de hoy, debes pagarte tu propio plan de teléfono. Asentí. Siempre lo he pagado, respondí calmado. Se quedó helado. Era verdad. Nunca había dependido de ellos para eso. Entonces, intentando recuperar algo de control, añadió. También, tendrás que. Papá, lo interrumpí, yo ya pago todo lo mío. Él me miró con una mezcla de vergüenza y rabia, como si yo fuera el culpable de su miseria recién descubierta. Pero no dije más. 2 días después, el abuelo vino a la casa, esta vez sin avisar. La tensión se apoderó de todos. Edward entró sin saludar a nadie, excepto a mí. Me dio una palmadita en la espalda y dijo. Ven. Necesito hablar contigo. Subimos a mi cuarto. Se sentó en mi escritorio y respiró profundamente. Quiero que te prepares, dijo. Esta casa se va a poner peor antes de mejorar. Yo asentí. Lo sé, pero no quiero que esto termine mal. El abuelo sonrió tristemente. Noah, esto ya terminó mal. Lo que sigue, es justicia. Sacó un sobre mucho más grueso que el de la cena. Me lo entregó. Esto es para ti, dijo. Lo abrí. Había documentos bancarios, papeles legales, y algo más. Una tarjeta nueva, a mi nombre. Abuelo, ¿qué es esto? Él me miró con una mezcla de orgullo y dolor. Tu nuevo fondo universitario. Y está completamente aislado de tu padre. Me cubrí la boca con la mano. Pero esto es mucho. Es lo que mereces, respondió. Mientras guardaba silencio, él añadió. Y por cierto, me quedaré aquí un rato. Quiero ver cómo avanza el pago de los $10,000. Ahí supe que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Esa misma tarde, el abuelo reunió a mis padres en la sala. Yo bajé detrás, quedándome en las escaleras para no interrumpir. Mako, Karen, dijo Edward con voz firme. Tienen 55 días para devolver el dinero. Cada día que pase sin pago, afectará directamente mis decisiones sobre esta familia. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con decisiones? Edward se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero decir que, si no pagan, venderé esta casa. Mi madre gritó un no, sofocado. Mi padre se levantó bruscamente. Es nuestra casa, papá. Es mi dinero, respondió Edward.
Y tú robaste del futuro de tu hijo menor. Luego añadió sin titubear. Si no cumplen, no tendrán dónde vivir. El silencio que siguió fue tan fuerte que pude escucharlo temblar. Aarón entró justo en ese momento, como si lo hubieran invocado. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez ese tema? Bufó. Edward lo miró con una frialdad que congelaría sangre. Aaron, tú vas a colaborar con el pago. Aaron soltó una carcajada. Yo. Ni loco. Edward dio un paso hacia él, apoyando el bastón con fuerza. Tú causaste este desastre. Tú usaste el dinero. Tú vas a devolverlo. Aunque tengas que trabajar por primera vez en tu vida. Aaron abrió la boca, pero no salió sonido. Michael y Karen no lo defendieron. Por primera vez. Aaron estaba solo. Y yo lo supe. Este era el inicio de la caída del hijo dorado. Pasaron 5 días. 5 días llenos de avisos de corte de electricidad. Llamadas de cobranza. El banco exigiendo el pago del auto. Mi madre llorando en la cocina. Mi padre tratando de pedir préstamo sin éxito. Aaron encerrado en su cuarto, gritando por teléfono porque sus amigos no querían prestarle dinero. La casa era un infierno silencioso. Y el abuelo solo observaba. No disfrutaba su sufrimiento. Pero sí estaba dispuesto a que aprendieran. Mi padre consiguió un segundo empleo. Turno nocturno en un almacén. Llegaba a casa ojeroso, agotado, derrotado. Ya no gritaba. Ya no mandaba. No tenía fuerzas ni para discutir. Mi madre comenzó a vender ropa, muebles, electrodomésticos. Todo lo que podía. Aaron comenzó a buscar trabajos temporales, pero los dejaba a los 2 días. Yo, simplemente iba y venía de la escuela y del trabajo, sin meterme en nada. Pero el abuelo lo veía todo. Y cada día su mirada era más dura. Llegó el día 39. El abuelo convocó otra reunión. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. ¿Cuánto han reunido? Preguntó. Mi padre tragó saliva. 8,000, solo nos faltan 2,000. Edward no parpadeó. Bien. Les quedan 21 días. Aarón gruñó. Esto es ridículo. Edward lo miró sin emoción. Ridículo fue robar. Esto es consecuencia. Aaron se levantó de golpe y salió de la sala. Nadie fue tras él. Aarón desapareció 2 días. Pensamos que estaba con amigos. Pero no. Había ido a pedirle dinero prestado a la exnovia. A los amigos. A compañeros antiguos. Nadie quiso darle un centavo. Cuando volvió, tiró la puerta de entrada. Esto es culpa tuya, Noah. Gritó, señalándome. Todo esto. Tú le llenaste la cabeza al abuelo. El abuelo se puso de pie con una calma peligrosa. Noah no hizo nada, dijo. La única razón por la que estás sufriendo, eres tú mismo. Aarón me miró con un odio que jamás había visto. Eres un hipócrita, dijo finalmente. Si crees que vas a salir bien librado de esto, estás equivocado. Yo lo miré sin miedo. Por primera vez. Ya salí bien librado, respondí. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. La casa entró en shock total cuando llegó la carta del banco. Aviso de ejecución hipotecaria. Mi madre se desmayó. Mi padre lloró. Aarón gritó. El abuelo tomó la carta, la guardó en su saco, y se fue sin decir palabra. Yo sabía que algo estaba planeando. Algo grande. Llegó el día 60. La familia reunió el dinero. Mi padre trabajando doble turno. Mi madre vendiendo hasta su anillo. Aaron humillándose ante conocidos pidiendo prestado. Me entregaron un sobre con los $10,000 completos. Mi madre lloraba al hacerlo. Mi padre no podía levantar la mirada. Aarón ni siquiera estaba presente. Yo tomé el sobre. Lo miré. Y sentí algo extraño. Era justicia. No venganza. Justicia. El abuelo sonrió,
satisfecho. Bien, dijo. Ahora falta la segunda parte. Mis padres se miraron confundidos. ¿Qué segunda parte?, preguntó mi madre. Edward los miró a ambos fijamente. La parte en la que se disculpan con Noah. Mis padres se quedaron mudos. Aaron bajó las escaleras justo en ese momento. Yo los observaba. Y en ese instante supe que esa disculpa no llegaría sola. Michael fue el primero en intentarlo. Noah, hijo, nosotros cometimos un error. Mi madre lloraba demasiado para hablar. Pero era una disculpa vacía. Forzada. Empujada por el abuelo. Está bien, dije. Pero no lo hacen porque lo sienten. Lo hacen porque los obligaron. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre escondió el rostro. Aaron bajó la cabeza. El abuelo intervino. Noah tiene razón. Y entonces dejó caer la verdadera bomba. A partir de hoy, Noah no vivirá más aquí. Vendrá conmigo. Y ustedes no tendrán acceso a él, ni a su fondo, ni a nada suyo. Mi madre gritó. Es mi hijo. Es mi nieto, corrigió Edward. Y ustedes demostraron que no saben cuidarlo. Me fui esa misma tarde. Edward me ayudó a subir mis cosas a su coche. Mi madre lloró sin parar. Mi padre no dijo nada. Aaron solo miró desde las escaleras, con una expresión que no supe descifrar. Cuando cerré la puerta del auto, sentí algo que nunca había sentido. Libertad. La verdadera. La casa del abuelo era tranquila. Silenciosa. Limpia. Con olor a café y madera vieja. Esa noche, cenamos juntos. Por primera vez en semanas. Comí sin sentir un nudo en la garganta. El abuelo me dijo. Noah, a partir de ahora, tú decides tu vida. No tus padres. No tu hermano. Tú. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Las semanas siguientes cambiaron todo. Reabrí mi cuenta universitaria con el abuelo como único cotitular. Apliqué a múltiples becas. Conseguí una parcial importantísima. Seguí trabajando en la tienda y ahorrando. Por primera vez, mis decisiones eran mías. Mientras tanto, mis padres seguían luchando con cuentas y pagos. Ya no podían contar con el abuelo. Y el hijo dorado ya no era tan brillante. Un mes después, Aaron perdió su auto. Lo embargaron. Su novia lo dejó. Sus amigos desaparecieron. Tuvo que aceptar un trabajo temporal repartiendo paquetes. Y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. Vergüenza. No por lo que me hizo, sino por lo que él mismo había llegado a ser. Un día, mis padres me llamaron. Querían hablar. Fui, acompañado del abuelo. Me pidieron perdón otra vez. Esta vez, más sincero. Más roto. Menos arrogante. Yo los escuché. Y les dije la verdad. No los odio. Pero tampoco los perdono. No todavía. Mi madre lloró. Mi padre bajó la cabeza. Aaron ni siquiera se acercó. Yo salí sin mirar atrás. El día que cumplí 18 años, el abuelo me llevó a la universidad que siempre quise visitar. Aquí es donde pertenezco, me dijo. Y por primera vez, sentí que era cierto. No volví a vivir en la casa de mis padres. La relación con ellos siguió, pero con distancia. Sin dependencia. Sin sometimiento. Aaron siguió su propio camino, lejos del mío. Y yo. Yo comencé la vida que siempre soñé. No con rencor. No con venganza. Sino con algo mucho más valioso. La libertad de ser yo mismo. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a apoyar el canal con un like y tu comentario. Y si aún no lo haces, suscríbete para no perderte las próximas historias. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo relato.